Bueno, decía, desde septiembre del año pasado estamos explorando esta serie basada en el Evangelio según Marcos. Y hoy iniciamos el capítulo 12. Hicimos una pausa en la temporada de Adviento, digamos, y brevemente una en Semana Santa, pero hemos continuado con nuestra serie. Estamos ya iniciando hoy el capítulo 12. Son 16 de los que consta este documento. Estamos entrando al clímax, a la resolución de esta narrativa. Y hoy el pasaje que veremos es un pasaje breve hasta cierto punto. eh, am, bueno, está titulado así: Jesús recuenta la historia del pueblo de Dios. Marcos 12, del 1 al 12. Así que lo que haré primero será leer perdón por esta referencia, debe ser 12 del 1 al 12. Voy a leer el texto que estaremos explorando juntos, haciendo algunas observaciones para apreciarlo mejor. Y les ofrezco esta traducción del griego al español. Marcos 12, del 1 al 12. Desde luego ustedes pueden seguirme con la que les resulte más familiar. Marcos 12, 1. Y comenzó a ellos en parábolas a hablar. Una viña un ser humano plantó y colocó alrededor una valla y cavó un contenedor de vino o lagar y construyó una torre o vigía y la dio en alquiler a labradores arrendatarios. Y viajó lejos de casa. 12:2. Y envió hacia los labradores arrendatarios con el tiempo un siervo, de modo que los labradores arrendatarios, de los labradores arrendatarios tomase o recibiese de los frutos de la viña. Y tomándolo, bueno, diríamos, lo golpearon continuamente y lo enviaron con las manos vacías. Y de nuevo envió hacia ellos otro siervo. A este golpearon en la cabeza y deshonraron o infamaron. Y a otro envió y a este ejecutaron. Y a muchos otros a quienes de hecho golpearon continuamente, pero a quienes ejecutaron. 12:6. Aún así, aún no tenía un hijo amado. Lo envió al final hacia ellos, diciendo: serán respetuosos del hijo mío. Pero aquellos labradores arrendatarios asimismos dijeron: este es el heredero. Vengan acá, ejecutásemos a él y de nosotros será la herencia. Y tomándolo, lo ejecutaron y lo echaron fuera, afuera de la viña. 12:9. Por tanto, ¿qué hará el amo o dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores arrendatarios y dará la viña a otros. ¿Acaso no esta escritura leyeron? Una piedra, la cual rechazaron después de un escrutinio quienes construyen, esta se convirtió en la cabeza del rincón o ángulo. Del Señor llegó a ser esta, y es maravilloso a los ojos de nosotros. Y lo buscaban para prenderlo, y estuvieron temerosos por la multitud, ya que comprendieron que para ellos la parábola dijo. Y dejándolo, se fueron. Bueno, hasta aquí nuestro texto que estaremos explorando en el resto de este segmento, Marcos 12 del 1 al 12. Y dado el tema que asoma, mm, que espero sea evidente en el transcurso de esta exposición, Jesús narra o recuenta la historia del pueblo de Israel. Dado ello, quisiera iniciar o acercarme a este texto de la siguiente manera. En agosto del 2021, esta revista por lo menos conocida en las ciencias sociales, en círculos académicos, Nexos, ah, publicó un artículo de portada, o una serie de artículos en realidad, en esa edición, dado que estaban celebrando, bueno, más bien recordando el evento de la conquista aquí en México. Y por cierto, entiendo que tenemos una audiencia internacional, primordialmente hoy, ¿va? Tenemos a personas en Perú, en Ecuador,
Acabamos de escuchar unos hermanos de El Paso, Texas, además de otras nacionalidades que tenemos aquí, como franceses o españoles, por cierto. Así que comento esto con todo respeto y perdonen que haga una alusión a una historia muy local, una historia muy mexicana, pero decía, en agosto del 2021 se publicó esta edición que aludía a 500 años atrás a este evento que creo que coloquialmente llamamos la conquista. Pero por cierto, este artículo iniciaba así, era un ensayo que redactó un historiador de nombre Federico Navarrete. El título de su ensayo era el siguiente: para explicar eso que llamamos conquista de México. Y solo leeré unos extractos de este ensayo. Decía este historiador: la guerra de 1519 a 1521 debe ser comprendida al revés, como la hemos explicado hasta ahora. Y probablemente yo crecí con esa manera de entender la historia y ahora me encuentro otra lectura de ella. Dice, la conquista de México no fue solo la derrota de los mexicas, tampoco fue fundamentalmente una victoria española. Los expedicionarios no controlaron esta guerra ni impusieron con ella de manera decisiva su poder sobre los mesoamericanos en su conjunto. Eso vendría después. Los vencedores de 1521 fueron una coalición interétnica, 99% mesoamericana, con decenas de grupos aliados como los tlaxcaltecas y texcocanos, que destruyeron a los mexicas por sus propias razones y objetivos. Los españoles, menos del 1% de esta coalición, dependían por completo de sus provisiones y apoyo bélico, por lo que no mandaban sobre ella. La idea de que sí lo hacían es una ficción histórica y jurídica construida por Cortés en sus cartas de relación. Lo que hicieron fue catalizar su construcción y aprovecharla en su beneficio. En igual medida, los aliados manipularon y aprovecharon la capacidad de violencia española. Continúo con otro extracto. La guerra de 1519 a 1521 debe explicarse a partir de sus causas más directas y eficaces: las razones y los proyectos diversos de los miembros mesoamericanos de la coalición. También hay que tomar en cuenta el papel de las mujeres, que mantuvieron vivos a los españoles y los incorporaron al mundo mesoamericano, en particular el de Malintzin, perdón, como está escrito acá, tan clave como el de Cortés en la construcción de las alianzas. Para construir esta explicación, debemos distinguir esta guerra del proceso de imposición del régimen colonial, iniciado años después. Este fue sin duda su consecuencia directa, pero no era la única posible y tampoco puede explicar el resultado de la guerra, a menos que pretendamos invertir la relación entre causa y efecto. En 1521, la mayoría de los vencedores avisoraban, sin duda, otras alternativas políticas basadas en las formas políticas mesoamericanas. Mi último extracto de este ensayo dice: por ello, una nueva historia de esta guerra dará menos peso a las explicaciones de la supuesta victoria de los españoles como producto de su superioridad militar, tecnológica o cultural, o de procesos evolutivos o civilizatorios del viejo mundo. Estos factores pueden ayudar a explicar la posterior implantación del régimen colonial, pero no tanto los eventos entre 1519 y 1521, en los que los españoles no jugaron un papel tan determinante. En efecto, esta edición de esa revista generó una conversación intensa en muchos círculos por esta relectura que está haciendo de la historia, una lectura quizá más balanceada en base a las fuentes disponibles de entonces. Bueno, habiendo dicho eso, de esta relectura de la historia, quisiera
Ahora sí, pasar al texto que nos ocupa hoy, Marcos 12, del 1 al 12, bajo ese título, Jesús recuenta la historia del pueblo de Dios. Hemos dicho que este evangelio comunica eventos en torno a Jesús que ocurrieron en la tercera década del primer siglo antes de Cristo, los cuales transcurren en la costa este del Mediterráneo, cuando entonces imponía términos y condiciones el Imperio Romano en todos los alrededores del Mediterráneo, ¿no? Y desde luego esa zona del mundo está muy presente hoy, como lo ha estado en las últimas horas, y hemos estado en vilo, en suspenso, con el desenlace de lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. Bueno, a la sesión previa, Marcos 11, vimos cómo Jesús finalmente llega a Jerusalén. Y decíamos, esta es una maqueta de la Jerusalén de entonces y destaca en esa colina, en ese montículo, el templo que en su momento reconstruyó Herodes. Esta es otra imagen que recrea cómo se veía la Jerusalén en el primer siglo, la Jerusalén que conoció Jesús y sus discípulos y posteriormente el apóstol Pablo, entre otros, esa primera generación apostólica de la que nos habla el Nuevo Testamento. Esta es otra imagen más, esta de la maqueta, y ahí se aprecia especialmente el complejo arquitectónico del templo. Destaca ahí el templo. Esta es de la vista desde el oeste, perdón, de ese lugar. Y presumiblemente en esta zona, estoy señalando ahí, perdón, para mis hermanos, digamos, en la imagen está el templo en medio, flanqueado por dos patios, si me permiten decirlo así, el patio a la izquierda es lo que se conocía como el patio de los, bueno, decían de los gentiles, quizás de los no judíos, es decir, hasta ahí todo el mundo podía acceder, judío o no judío en ese tiempo. Este es un diagrama que muestra eso, pero volviendo, ese es el patio a la izquierda y presumiblemente ahí es donde Jesús llevó a cabo estos diálogos, esta conversación que estamos leyendo en el Evangelio según Marcos. Presumiblemente en esa zona ocurrió eso. Ah, y solo para reiterar algo que, digamos, repasamos la semana pasada es este punto. En el texto bíblico, en base al Antiguo Testamento, especialmente las narrativas históricas y luego la literatura sapiencial y profética, aprendimos este principio, que el rey de Israel en turno, o construyó, o reparó, o limpió y posteriormente reconstruye el templo. Hay ese vínculo entre rey y templo, ¿ah? Y vimos cómo Jesús evoca ese vínculo porque entra a Jerusalén, es saludado como el rey Mesías y determina algo que va a hacer en el templo, ¿va? Y simplemente está ejerciendo esas prerrogativas suyas en su condición de rey Mesías, porque así fue, así era. El rey David quiso construir el templo, no se le permitió, pero sí lo hizo su hijo, el rey Salomón, ya siendo rey, construyó el templo y otros reyes lo repararon, otros lo limpiaron, eventualmente otro rey lo reconstruye. Ese es el principio en la escritura. Por eso el rey tiene que ver siempre algo con el templo. Ah, bien, habiendo dicho eso, vamos a nuestro texto de hoy. Jesús recuenta la historia del pueblo de Dios. Y para apreciar este punto de por qué argumentar que Jesús recuenta la historia con este relato tan peculiar, quisiera igual brevemente eh, repasar la historia, digamos, estándar en base a las fuentes bíblicas y extrabíblicas de la historia del pueblo para entonces apreciar este relato que cuenta Jesús. La historia, especialmente la historia del pueblo de Israel, transcurre en lo que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿eh? El mundo de ese entonces se le conoce como el antiguo cercano oriente y tiene esas regiones, la Anatolia, que es hoy Turquía o Turquía, el Levante, la costa este del Mediterráneo, donde hoy están los países de Líbano, de Israel, entre otros, está Egipto. Egipto ha sido la constante, siempre ha estado Egipto. Y hacia el interior tenemos la Mesopotamia, la región entre los dos ríos, el río Tigres y el río Éufrates, donde destacaban Asiria, Babilonia, Elam, entre otras. Hoy día esa región está ocupada por Siria,
por Irak y por Irán. Y repito, a eso tan presente y probablemente ahorita están llegando noticias de qué está pasando en toda esa zona del mundo. Bueno, en ese mundo transcurre la historia del pueblo de Israel. Brevemente, si comenzamos con Abraham y Sara, Dios llama a Abraham y Sara, salen de lo que es hoy el sur de Irak y se van al sur de Turquía y después descienden a lo que hoy sería el territorio de Palestina e Israel. Bueno, Abraham y Sara aproximadamente 2 milenios antes de Cristo, o sea, estamos hablando casi 4 milenios atrás, desde al día de hoy, ¿no? En el año 1900 aproximadamente, en el 1600, ya sus descendientes se descienden a Egipto y se instalan en Egipto. Pasan allí aproximadamente 4 siglos, poco más de 4 siglos. En el 1260 comienza, salen de Egipto ellos, ¿verdad? Lo que el texto nos narra en el libro de Éxodo en particular, liderados por Moisés, el pueblo de Israel de entonces sale de Egipto. Para entonces ya es una confederación de tribus, las así llamadas 12 tribus de Israel. Finalmente se instalan en ese territorio que les, digamos, prepara para ellos Yahvé Dios, quien los llama, y en algún momento adoptan el régimen monárquico, se constituyen una monarquía. El primer rey es Saúl, eso es aproximadamente año 1042 antes de Cristo. Él muere en una batalla, él, su hijo, otro de sus hijos también, en una batalla con los filisteos, y entonces le sucede David. Para entonces ya habían sido ungido como rey, ¿ah? Lo es primero del reino de Judá, bueno, de las tribus de Judá y Benjamín, y después del resto de las otras 10 tribus. Y David es rey aproximadamente 40 años. Cuando él fallece, le releva su hijo Salomón. Y cuando éste fallece, el reino de Israel se fractura. Se fractura, eso es año 930 aproximadamente. Concluye así lo que se llama la monarquía unida. Y en ese tiempo los imperios del antiguo cercano oriente habían venido a menos, ¿no? Por eso florece a plenitud este reino de Israel. Pero con la fractura del reino, eventualmente el reino del norte, el reino de Israel, eventualmente sucumbe al imperio de Asiria, y el reino del sur, el reino de Judá, eventualmente sucumbe al reino de Babilonia o al imperio de Babilonia. Eso es el 586. Y en ese año justamente el templo y Jerusalén particularmente, pero el templo es del todo destruido y el pueblo va al exilio. En el 539, Persia conquista Babilonia y al siguiente año, 538, Ciro, rey de Persia, permite que los judíos de entonces regresaran a Jerusalén a reconstruir su ciudad y especialmente el templo. Y viene una primera ola de exiliados de vuelta a Jerusalén, liderados por Zerubabel y el sacerdote Yehoshua, Josué, como le conocemos también, ¿eh? Y hay varios intentos de reconstruir el templo. Finalmente, esto se logra en el año 516, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como el segundo templo. El segundo templo de entonces, el texto bíblico dice que no era tan extraordinario como lo fue el primero. Había quienes recordaban eso. ¿Ah? Y hasta ahí vamos en esta historia. Pero después los persas sucumben al imperio de Alejandro, el de Macedonia, Alejandro, el imperio macedónico, ¿ah? Macedonia era una de las ciudades de Grecia, ¿ah? ¿Ah? Así que él conquista a los persas, digamos, y se hace del todo el territorio desde, digamos, Macedonia, Grecia, hasta la India. Fue quizá el imperio más extenso de la antigüedad en términos territoriales, ¿ah? Pero Alejandro muere súbitamente en el 323, y entonces entre los generales de él comienza esa lucha intestina, esa guerra intestina para ver quién se queda con qué. Es el periodo de los Diádocos y finalmente ese gran imperio en sucesión queda distribuido en tres reinos, si me lo permiten, ¿ah? Los Ptolomeos, los Seleucos y los que todavía controlaban Macedonia. Y entre los Ptolomeos y Seleucos, ellos controlan en turno el territorio de Israel o el territorio de Palestina.
Estos últimos, los seleucos, uno de sus reyes, Antíoco Epifanes, en el año 167 le exige, le propone, le impone al pueblo judío que renuncie a sus usos y costumbres, que dejen de ser judíos, ¿ah? Y adopten el paganismo de la época, el paganismo, el helenismo, ¿ah? Hay resistencia al interior de ellos, de hecho hay un movimiento de insurrección ante ese lineamiento y es lo que se conoce como la revuelta de los macabeos, que contra todo pronóstico tienen éxito, liberan Jerusalén, liberan al templo, lo limpian, lo reparan y lo consagran de nuevo. Eso ocurrió en el año 164 a.C. y con ello comienza lo que en términos históricos se conoce como la dinastía Asmonea. Los descendientes de los macabeos eventualmente, por aproximadamente un siglo, gozan de relativa independencia. Ya los seleucos ya prácticamente no les dominan, gozan de libertad, pero finalmente entra Roma a escena, y en el año 63, con el general Pompeyo, año 63 a.C., Roma se hace del territorio de Palestina y por lo tanto de Jerusalén. ¿Ah? Y eventualmente Roma, el Senado romano, nombra a Herodes como rey de los judíos. A Herodes el Grande, como le conocemos, eso fue en el año 40 a.C. Debe decirse que Herodes no era judío de raza, era un idumeo, ¿ah? Pero ante esa carencia de legitimidad, ¿qué hace Herodes? Pues lo que hacían los reyes judíos de Israel de antaño, ¿ah? Tiene que hacer algo con el templo y lo reconstruye, lo expande y es una manera para él de ganar legitimidad como rey de los judíos, no siendo él judío. Bueno, esta es a grandes rasgos la historia que le fue familiar a Jesús, a sus discípulos, hasta ese momento. En el año 4 antes de Cristo, de hecho, muere Herodes, entre otros episodios, los leemos en Mateo 2. Así que hasta ahí esa historia. Y así, Lucía, del mundo, del territorio, digamos, de esa parte del mundo que conocimos como Antiguo Cercano Oriente, la gravedad o el centro sí, el centro de gravedad de la historia en ese entonces se traslada gradual y paulatinamente al mundo greco-romano. Y ahora repito, Roma es la que impone términos y condiciones en esa región del mundo. Y ese es el mundo que le tocó vivir a Jesús. A Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, teniendo como telón de fondo ese recuento express de la historia de Israel, comienza este episodio, Marcos 12:1, y comenzó a ellos en parábolas a hablar. El texto asume que todavía estamos allí en el templo donde nos quedamos en el episodio previo. Jesús está en el templo en Jerusalén, ¿no? Y continúa este diálogo, conversación. Vimos que llevó a cabo este drama extraordinario y continúa Jesús. Ahora narra una de sus parábolas y dice así el texto: una viña un ser humano plantó y colocó alrededor una valla y cavó un contenedor de vino o lagar, construyó una torre y la dio en alquiler a labradores arrendatarios o viñadores inquilinos y viajó lejos de casa o viajó al extranjero. Bueno, cuando Jesús narra esto, quizá para nosotros no sea tan familiar esto de la viña que alguien planta, ¿ah? Pero para el pueblo judío de entonces, inmediatamente cuando escuchan de una viña, saben que Jesús se está refiriendo al pueblo de Dios. La viña como símbolo del pueblo de Dios, de ahí nuestras lecturas, la que hizo para nosotros eh, Ismael leyó Isaías, el texto de Isaías 5 del 1 al 7, y ese es el texto clásico que nos presenta al pueblo de Dios como la viña, ¿verdad? O sea, la viña como símbolo o imagen o metáfora del pueblo de Dios, ¿no? Y de hecho, recupero de esa lectura estos versículos en esta traducción. Isaías 5:1 dice: permítame cantar ahora a mi amado, un canto de mi amado sobre la viña de él. Una viña ha existido para mi amado en una colina fértil, y excavó y quitó las piedras, plantó una vid roja y construyó una torre en medio de ella, y también un lagar labró en ella y esperó que produjera uvas y produjo bayas agrias.
Es decir, no fue lo que se esperaba. Y más adelante en el versículo 7 de ese texto, pues la viña de Yahvé Sebaot, la casa de Israel y la gente de Judá, una plantación de su agrado. O sea, ahí está haciendo esa ecuación semántica. Esta viña, este relato de esta viña, se trata de la casa de Israel y de la gente de Judá. Y esperó por justicia y mira, derramamiento de sangre, dice el versículo 7, y por rectitud y mira, queja. O sea, hay ese desencanto, esa desilusión de esta persona que planta la viña y no espera, no recibe lo que espera de esta viña, todo lo contrario. ¿Ah? Y ese es uno de los pasajes clásicos, la viña como símbolo, como imagen, como metáfora del pueblo de Israel. El Salmo 89 o 88 en nuestras traducciones al español dice, una viña procedente de Egipto hice que arrancaras. ¿Ah? Y una alusión al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, Dios lo trasplanta, arranca la viña de Egipto y la planta en otro lugar. Echaste a naciones y la plantaste, la coloca en otro territorio, digamos en el territorio de Canaán. ¿Verdad? Y como esa, hay muchas otras referencias. De hecho, nuestra segunda lectura, la hermana Lidia, creo que fue la hermana Lidia, nuestra segunda lectura fue del libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Y en Ezequiel vemos otra manera de narrar la historia del pueblo y aparece ahí otra vez la figura de la viña, ¿verdad? Y así en la literatura profética y sapiensal encontramos esta alusión a la viña como símbolo, como metáfora, como imagen del pueblo de Dios. Así que cuando Jesús dice, ¿verdad? Una viña un ser humano plantó, y además que colocó una valla, cavó, construyó, etcétera. Era muy familiar esta imagen de Isaías 5. ¿Ah? De hecho, Jesús casi está parafraseando en ese relato Isaías 5:2. ¿Ah? Excavó, quitó las piedras, plantó, construyó una torre, también un lagar y esperó a que produjeras. Prácticamente Jesús está recontando Isaías 5:2 en este relato suyo. ¿Ah? En este relato suyo. Así que todo el mundo sabía, por lo menos los oyentes de Jesús en ese tiempo, sabían que Jesús se estaba refiriendo al pueblo de Dios. Hasta ahí ese es el referente. ¿Eh? Jesús está retomando esta historia, de esta manera de ver la historia más bien del pueblo de Israel. ¿Ah? Y por cierto, el que dice la dio en alquiler a labradores, en Cantares 8:11 nos dice que en su momento el rey Salomón tenía sus viñedos y en alguna ocasión uno de sus viñedos también lo dio en alquiler. Cantares 8:11. Así que esa figura, esa imagen es un tanto familiar para todos ellos hasta cierto punto. ¿Ah? Por cierto, por cierto, esta manera de leer Isaías 5, ¿ah? Otros contemporáneos de Jesús, o quizá unos más avanzados en el tiempo, cuando se hace una traducción del texto hebreo al arameo, entonces eso se conoce como el Targum. Esa traducción se conoce como el Targum. Cuando hicieron esa traducción del texto de Isaías 5:2, que más bien parece una paráfrasis, leo lo siguiente, ¿va? Y vamos a ver el giro que le dan a ese texto, un giro más litúrgico en esta traducción de Isaías 5 del hebreo al arameo. El profeta dijo, ahora cantaré a Israel, quien es como una viña, la semilla de Abraham, mi amado, una canción de mi amado sobre su viña. Mi gente, mi amado Israel, di a ellos una herencia en una montaña alta, en una tierra abundante. Los santifiqué, los hice gloriosos, los apuntalé como una preciosa viña y construí mi santuario en medio de ellos. Esa es la innovación en esta suerte de traducción, paráfrasis. ¿Ah? Le introduce ese elemento litúrgico, esa viña o ese territorio que está en una colina. Allí dice, construyó mi santuario. Hay una alusión al templo, ¿ah? Al templo. Y dice, en medio de ellos, y también mi altar para hacer expiación por sus pecados, y pensé que harían buenas obras delante de mí, pero las hicieron, am, pero ellos hicieron malas obras. ¿Eh? Esta es una relectura de Isaías 5 por otro grupo contemporáneo a Jesús o quizá un poquito más adelante, pero así están leyendo ellos Isaías 5 y le dan ese giro litúrgico. ¿Va? La viña también alude al templo y justamente Jesús está narrando este relato allí en el templo y ha dicho algo ya sobre este templo. ¿Ah? Bueno, solo para saberlo. Y por cierto, si en el texto bíblico alguien planta una viña, el primero que la hace es justamente Noé.
En Génesis 9:20, cuando ya la arca reposa sobre esa montaña, sale Noé y su familia, estoy hablando del diluvio, pero ahorita no sé, sale de esa arca, reposa y algo que hace Noé es esto, dice Génesis 9:20, comenzó Noé, hombre del suelo cultivable, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y se descubrió él mismo en medio de su tienda de campaña. Pero esa es la primera referencia que tenemos de alguien que cultiva, que planta una viña, ¿ah? Con Noé. Y así varios relatos en la escritura. Bueno, continuamos hasta ahí. Todo el mundo decía, Jesús está hablando del pueblo de Israel, está llevándonos otra vez al texto de Isaías. Y esto es lo que continúa, este es el giro que le da Jesús a la historia del pueblo. Y dice, y envió hacia los labradores arrendatarios por el tiempo un siervo, de modo que los labradores arrendatarios, de modo que de los labradores arrendatarios tomase de los frutos de la viña. Y tomándolo, literalmente se diría en griego lo desollaron. El verbo que utiliza es eso, desollar, o sea, quitarle la piel, generalmente era quitarle la piel a un animal muerto, ¿no? O lo latigaron y los látigos entonces tenían estas puntas, ¿verdad?, que se incrustaban en la, digamos, en el cuerpo, en la piel, y al jalar el látigo arrancaban pedazos, ¿no? De hecho, eso le pasó a Jesús, como en su momento veremos en Marcos 15 cuando le latigaron, ¿no? Pero aquí quizás la idea es le golpearon continuamente a este siervo y lo mandan con las manos vacías, le maltratan pues, ¿no? Y dice el relato, y de nuevo envió hacia ellos otro esclavo, a este golpearon en la cabeza y deshonraron. Una historia similar aparece en 2 de Samuel 10. eh, David ya entonces es el rey de Israel y fallece alguien conocido a él, manda a través de unos siervos suyos, manda sus condolencias o comunica su pésame a esa familia, pero allá el hijo de allá, de aquel rey, ven con sospecha a estas personas, dice, creo que los envía como espías, ¿verdad? Y entonces les maltratan, ¿verdad? Les rapan, les afeitan, y eso era deshonroso, y además les hacen daño a su ropa, o sea, los deshonran, ¿vean? Algo parecido a esto, o sea, hay un antecedente. Un tercero dice, y a otro envió, y a este ejecutaron, ¿verdad? Va en ascenso, ¿verdad? Al primero lo golpean, al segundo, además de golpearlo, lo deshonra, y al tercero ya lo ejecutan, ¿verdad? Va incrementándose esta resistencia de los inquilinos hacia el dueño, hacia el arrendador, ¿no? Y luego continúa, y a muchos otros a quienes de hecho golpearon continuamente, pero a quienes ejecutaron, ¿verdad? Son unos inquilinos difíciles, ¿verdad? Quizá hemos escuchado historias contemporáneas de inquilinos difíciles hoy. Ah, pero la pregunta es, ¿a quién se refiere Jesús en esta historia? ¿A quién se está enviando? ¿Qué entendieron sus primeros escuchas? Bueno, de nueva cuenta, me remito de nueva cuenta al texto de Isaías, un pasaje clásico también. El siguiente capítulo, ya vimos Isaías 5, Isaías 6 nos presenta este momento en que el propio profeta Isaías es llamado justamente a ser profeta. Presumiblemente él era un sacerdote. Isaías 6:1 dice, en el año de la muerte del rey Uziyahu, o Usías quizá, y vi a mi Señor, quien se sienta sobre un trono que está exaltado y elevado, y los bordes de su manto perdón, saturan el templo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hace? Bueno, es esto, la pregunta es, ahí está Isaías contemplando esta visión en el templo. Y para poder haber hecho, presumiblemente Isaías era sacerdote, ¿ah? De otra manera, no hubiera podido acceder al templo. Solo ingresaban a los recintos del templo, ya sea el lugar santo, el lugar santísimo, alguien que fuese sacerdote. De ahí que presumiblemente Isaías, antes de ser profeta, era sacerdote y en el templo contempla esta visión. Recordemos, el templo estaba decorado con estas figuras, relieves de estas figuras no humanas, los querubines, digamos. Y ahí es cuando contempla esta visión y más adelante dice, escuché la voz de mi Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
y habla en primera persona singular Isaías. Y dije, aquí, yo, envíame. Y dijo, ve y dirás a este pueblo. ¿Ah? Y ahí es cuando Isaías recibe su llamado, su comisión. Va a dejar de ser sacerdote, va a dejar de estar ahí en esos deberes en el templo y ahora lo suyo es mediar la palabra de Dios, mediar este mensaje, ser el portavoz de Yahvé Dios a sus contemporáneos, al rey y a toda la sociedad de entonces. ¿Ah? Esa es su nueva vocación. Él es enviado. Él es enviado. Y después, por ejemplo, Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 7:25, otro profeta, dice, pues desde aquel día que salieron vuestros padres de la tierra de Egipto, o sea, otra vez el éxodo, cuando sale el pueblo de Israel, hasta ese día, y envié a ellos a todos mis siervos los profetas, cada día al iniciar y avanzar. ¿Ah? Y esta expresión, enviar siervos, enviar sus siervos los profetas al pueblo para comunicar un mensaje, para mediar un mensaje, para animar, para exhortar, para reprender, para anunciar que viene el juicio de Dios si no habían hecho lo adecuado. ¿Ah? Este fue el rol constante de los profetas entonces. Y una otra vez, ahí hay algunas referencias de cada vez que se repite esto. Yahvé Dios envió a sus siervos los profetas a su pueblo, a los líderes y al resto del pueblo, a la sociedad, una y otra vez. Esa es la constante, esa es la constante. De hecho, Nehemías 26, ya a la vuelta del exilio, estamos hablando del quinto siglo antes de Cristo, ya a la vuelta del exilio, en este recuento, de hecho en Nehemías 9, Nehemías está haciendo, es una oración, pero está haciendo un recuento de la historia del pueblo hasta entonces y llega a decir lo siguiente, y se comporta, hablando de sus antepasados, ¿no? Y se comportaron de un modo recalcitrante y se rebelaron y echaron por detrás tu enseñanza y a los profetas tuyos ejecutaron, quienes testificaron o amonestaron a ellos a volver o regresar a ti hicieron o cometieron grandes blasfemias. ¿No? Y ahí el propio Nehemías, ¿ah? En esta oración, ¿ah? Corrobora que a estos profetas que Yahvé Dios envió, los ejecutaron. ¿No? Entonces, en este recuento que está diciendo de la historia de Jesús, también seguramente su audiencia tenía esos referentes. ¿Ah? Aunque no lo dice explícitamente, pero pudieron captar. Jesús se refiere a quiénes son los siervos en ese relato, pues estos profetas, uno tras otro, que llamó, que envió, ¿ah? Y eso una y otra vez comunicándoles que esperaba fruto de ellos y no estuvieron a la altura de ese llamado o de esa vocación. Por cierto, nuevamente, eh, 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 a lo largo de ese primer milenio antes de Cristo, vemos a muchos profetas en el texto bíblico, ¿eh? Profetas como Samuel, contemporáneos de Saúl, de David. Ese fue el tiempo en que Samuel ejerció su ministerio. También tenemos al profeta Natán, ¿no? El que viene con un mensaje para David, le cuenta otra historia, muy parecida, una otra historia, otro relato, y David mismo capta la esencia de la historia y David mismo con sus propias palabras se enjuicia, ¿verdad? Cuando cuenta ese relato por lo que había hecho previamente David. Otros profetas, el profeta Elías, el profeta Eliseo, hombres del siglo 9 antes de Cristo, ya en tiempos de la monarquía dividida, allá en el norte, en el reino de Israel, profeta Amós, profeta Jonás, Oseas, quizás del siglo octavo antes de Cristo. ¿Ah? En el sur tenemos a Isaías, en el siglo octavo antes de Cristo, y después a otros profetas como Hulda, o Sofonías, o Nahum, o Miqueas, o Habacuc, o Jeremías mismo. ¿Eh? Todos estos profetas de los que leemos, especialmente en la literatura, bueno, en la narrativa histórica y la literatura profética, y algunos que les tocó ejercer ese llamado, ese ministerio en el exilio, como es el caso de Ezequiel o de Abdías o incluso Daniel. Y después, a la vuelta del exilio, otros profetas que destacan son Zacarías y Ageo, animando a Zerubabel y a Josué a continuar con el proyecto de reconstruir a pesar de los obstáculos que enfrentaban. U otro profeta, quizá Malaquías,
mencionar algunos, no son todos, esta no es una lista exhaustiva, hay más en la escritura. Varias veces leemos que varios de ellos fueron ejecutados, ¿no? El propio pueblo los ejecutó. Bueno, allí está esa referencia. Así que continuamos con este relato, este recuento que está haciendo Jesús de la historia del pueblo de Dios. 12:6. Aún así, aún no tenía un hijo amado. Lo envió al último o al final hacia ellos, diciendo, ¿serán respetuosos del hijo mío o estarán apenados por el hijo mío? Es decir, cuando llegue este hijo mío, ellos van a finalmente eh, hacer lo apropiado, lo correcto, ¿ah? Pero ¿qué dice la historia que cuenta Jesús? Dice, pero aquellos labradores arrendatarios asimismo se dijeron, este es el heredero, vengan acá, ejecutásemos a él y de nosotros será la herencia. Y llevan a cabo ese plan, ¿ah? Tomándolo, lo ejecutaron y lo echaron afuera de la viña, ¿ah? Incluso fuera del territorio. Ahora, la expresión hijo amado nos es familiar en el Evangelio mismo. Aquí en Marcos, en su momento lo vimos, Marcos 1, en esta escena, Marcos 1:9, dice, en esos días, ocurrió en esos días, vino Jesús desde Nazaret, de la región de Galilea, fue sumergido en agua o fue bautizado en el Jordán por Juan, e inmediatamente ascendiendo de las aguas, vio Jesús siendo dividido los cielos y el Espíritu como una paloma descendiendo en él, y una voz surgió o emergió de los cielos, tú eres el Hijo mío, el amado, en ti encuentro deleite. Así que cuando Jesús habla del amado, ya sabemos que es una alusión a él mismo, ¿eh? Y esta referencia ocurre también en Marcos 9:7, en su momento también lo vimos, y la primera vez que aparece en el texto bíblico algo así es cuando Yahvé Dios pide a Abraham que tome a su hijo Isaac, el amado, y lo lleve a esa montaña, ¿no? Y se lo dé a él en un sacrificio. Que no llegó a ocurrir, pero esa es la prueba para Abraham, ¿no? Que en alguna vez que hicimos esta serie vimos ese episodio, ¿no? O también, Primera de Reyes 21, quizás recordemos ese relato. El esposo de la reina Jezabel, el rey Acab, quizá, ¿ah? Él quería una viña, ¿ah? Que era, su propietario era su vecino, ¿ah? Quería la viña de su vecino, pero su vecino dijo, mi viña no está en venta, es mi heredad, mi herencia de mis antepasados. Y el rey, pues triste, ¿ah? No me quieren vender, se lo cuenta a su esposa y su esposa dice, esa viña va a ser, antes de que termine el día, esa viña va a ser tuya, ¿verdad? Y su esposa hace estas maniobras y finalmente ejecutan a esta persona y le dice, ya, puedes hacerte de esta viña. Ese relato hasta cierto punto macabro, ¿verdad? De la injusticia que rodea esa posesión injusta de ello. Bueno, había esos presentes, esos antecedentes. Y por cierto, hemos visto, en su momento vimos esta suerte de tres relatos que hace Jesús sobre lo que estaba por ocurrirle a él en los próximos días en Jerusalén. En capítulo 8 del 31 al 34, cuando él estaba en las villas de Cesarea de Filipos, capítulo 9, cuando todavía estaba en la región de Galilea o Capernaum, y finalmente camino a Jerusalén. Una y otra vez les dijo a sus discípulos que al llegar allá a Jerusalén iba a ser o rechazado después de un juicio y ser ejecutado, después de 3 días resucitar, o bien es entregado en manos de seres humanos, le ejecutarán y después de 3 días resucitar, o finalmente será entregado a la élite judía, le sentenciarán a muerte, le entregarán a la élite romana, va a pasar por bullying, decíamos, tortura, ejecución, pero después de 3 días resucitar. Una y otra vez Jesús reiteró lo que le iba a ocurrir, ¿verdad? Así que Jesús incorpora o actualiza la historia que está narrando del pueblo de Dios hasta su momento, ¿ah? Y la historia ahora pasa por él, ¿ah? Él es el clímax de esa historia, va a pasar por ese momento de sufrimiento, ¿ah? Que algunos de sus discípulos dijeron, no, Jesús, no, eso no, solo contigo en la victoria, pero el sufrimiento no. Eso no es para nosotros, ¿ah? Vimos algo así, ¿ah? Así que con Jesús la historia se está actualizando. Pero viene el desenlace, ¿eh? Continúa el relato que está haciendo Jesús. Pregunta a su audiencia, una suerte de pregunta retórica. Por tanto, ¿qué hará el amo, el dueño, el señor de la viña?
Les pregunta a su audiencia que le están escuchando. Dice Jesús, vendrá y destruirá a los labradores arrendatarios y dará la viña a otros. ¿No? Y entonces Jesús pregunta, ¿acaso no esta escritura leyeron? Y lleva a su audiencia, o Jesús cita textualmente, recita, digamos, el Salmo 118, 22 y 23. Iniciamos nuestro servicio leyendo el Salmo, esa porción del Salmo 118, desde el versículo 19 hasta el 29, y en su momento leímos este texto. Este texto que dice, una piedra la cual rechazaron después de un escrutinio quienes construyen, esta se convirtió en la cabeza de la esquina o del ángulo. Del Señor llegó a ser esta y es maravilloso a los ojos de nosotros. ¿No? Es decir, algo le van a hacer al Hijo, pero eso no es lo último. ¿No? Algo pasa después. El Hijo, si me permiten decirlo así, es vindicado, es incluso exaltado. En esta metáfora que Jesús usa otra vez de un templo donde esta piedra juega un rol especial, ¿va? Ya se hace, la piedra, la cúspide, digamos, de ese edificio, tiene ese rol especial, esa piedra, Jesús evocando el Salmo 118. Y por cierto, el capítulo previo, quizás recordamos a Jesús montando en ese burrito, ¿ah? En ese burrito, entrando a Jerusalén, la gente, los que iban por delante y por detrás, le saludan, justamente citando el Salmo 118. El Salmo 118, unos versículos posteriores, decía, libera ahora, o Hosana, ha sido bendecido quien viene en el nombre del Señor, ha sido bendecido el reino que viene del Padre de nosotros, libera, o Hosana en los más altos cielos. ¿No? Y veíamos que ahí se cita el Salmo 118, versículo 25 y versículo 26. Y ahora Jesús está citando los versículos previos, Salmo 118, versículos 22 y 23. Así que en este recuento de la historia, Jesús está actualizando la historia hasta ese su momento y ahora la historia pasa por él. ¿Verdad? Él es el clímax de esa historia. Él es el que le da el desenlace extraordinario a esta historia. Es cierto, va a ser ejecutado, pero va a ser vindicado, exaltado. De ahí, en la literatura judía previa, la alusión de la viña como un símbolo, ya vimos que era un símbolo o metáfora del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero la viña como símbolo o metáfora del rey, del Mesías, empieza a gestarse justo en tiempos de Jesús. De ahí nuestra lectura Juan 15, no recuerdo quién hizo Juan 15, Gerson hizo nuestra lectura de Juan 15, ese pasaje clásico de Juan, yo soy la vid, yo soy la viña, yo soy el viñedo, ¿no? Y ustedes los pámpanos. ¿No? Y así como ese, otros relatos judíos, es el libro de Segunda de Baruch, un libro judío no canónico, también recupera esa imagen del Mesías como la viña, como la viña. Por un lado, por el otro, después, la piedra de la que habla esta, también comenzó a ser usado como un símbolo para referirse al Mesías y donde se desarrolla más esta historia es en base a Daniel 2. ¿Recuerda? En Daniel 2, la visión de Nabucodonosor, que Daniel le cuenta de nuevo y se la explica, todo Daniel 2, y habla de estas etapas, de esta imagen, ¿eh? De oro, plata, varios metales y al final hierro con barro y cómo una piedra surge y después se vuelve toda una montaña, ¿verdad? Y derriba a esta otra estatua, ¿verdad? Y habla de los cuatro reyes o cuatro reinos o cuatro imperios. De nuevo cuenta la historia, una manera de contar la historia que se actualiza en esta figura mesiánica, la piedra montaña, si se quiere, en Daniel 2. Ahora bien, si Jesús actualiza la historia y la historia pasa por él, él es el clímax, va a ser una figura exaltada. ¿Cuál fue la reacción especialmente de ese grupo crítico de él? En 12:12 dice, y lo buscaban para aprenderlo. ¿Ah? De hecho, esa misma expresión, lo buscaban para aprenderlo, aparece en Marcos 3, perdón, no puse la referencia, pero es esa ocasión cuando viene la familia de Jesús, la madre y los hermanos de Jesús, van de Nazaret a Capernaum, ¿no? Y le dicen a Jesús allí en Capernaum, oye Jesús, allá afuera
está tu madre y tus hermanos preguntando por ti, ¿verdad? Y dice así, lo buscaban para prenderlo, para controlarlo, sujetarlo, ¿verdad? Porque decían, algo le pasó a mi hijo o algo le pasó a mi hermano, está fuera de sí, ¿verdad? ¿Y cómo responde Jesús? Entre otras dice, he aquí mi madre o mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Los que hacen la voluntad del Padre. Esa es la nueva familia de Jesús. Bueno, esa es la referencia. Ahora, estos vienen, la élite viene a prenderlo, pero dice el texto, estuvieron temerosos por la multitud. Es la segunda vez que vemos esta expresión. A la semana pasada vimos esto, ¿ah? Cuando le preguntan, oye Jesús, a ti, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde procede tu autoridad? ¿Ah? Y cuando ellos deliberan a la contrapregunta de Jesús, nos dice el texto en 11:32, estaban temerosos por la multitud. ¿Ah? Nuevamente, de alguna manera, la audiencia allí es una manera de contener los planes, las intenciones aviesas de lo que traían hacia Jesús. Y además dice el texto, ya que comprendieron o supieron que para ellos la parábola, dijo, ¿eh? De una manera sutil, si se quiere, de una manera incluso hasta terciopelada, Jesús cuenta la historia del pueblo de Dios, la actualiza en su persona y hay este referente, ¿ah? Hacia sus críticos de entonces. ¿No? Saben que les está hablando Jesús de este modo, de esta manera. Así que dejándolo, se fueron o partieron. Pero ahí sigue Jesús todavía en el templo. ¿Eh? Y en las próximas sesiones del capítulo 12 seguiremos viendo a Jesús todavía en el templo. Así que en conclusión, Jesús continúa al interior del templo, está allí en Jerusalén y está ante su audiencia. Y su audiencia incluye a esta élite, ¿ah? A los jefes sacerdotes, a los gramateis o escribas y a los ancianos, dice el texto previo. Y ante ellos y ante toda la audiencia hace un recuento de la historia del pueblo de Dios, empleando un símbolo tan familiar para todos ellos. Esta es la viña como metáfora o imagen del pueblo de Israel, ¿verdad? Y especialmente Jesús está, diríamos, casi citando Isaías 5, 5 del 1 al 7, pero particularmente 5 del 1 al 2. En este recuento de la historia, del pueblo de Dios, Jesús destaca el maltrato de los profetas de antaño. ¿Eh? El amo de la viña mandó a sus siervos y estos fueron maltratados, deshonrados y ejecutados. ¿No? ¿Y quiénes eran los profetas de antaño? Los portavoces de Dios para su pueblo al exhortarles o animarles a dar el fruto adecuado para él. Y en esa secuencia, Jesús incorpora lo que está por ocurrirle a él. Pero en ese recuento de la historia del pueblo de Dios, Jesús también anticipa su vindicación y exaltación. Si Jesús es consistente, ¿verdad? En todo lo que anticipó. Va a haber sufrimiento, va a haber ejecución, pero también va a haber vindicación, exaltación, ¿verdad? En el caso de él, a través de la resurrección. Así que la élite judía de entonces evidentemente entendió solución a ellos en dicha historia. Algunas de las implicaciones de este relato, de esta manera de Jesús de contar la historia, pueden ser estas, pero probablemente hay muchas más. Pero, por ejemplo, Jesús actualizó el relato de la historia del pueblo de Dios pasando por su persona, ya que Él es su clímax, ¿ah? Él es el clímax de ese relato en sí mismo. Y esta puede ser una pregunta, ¿cómo nos vemos en esa historia? ¿Somos ya de los que siguen a Jesús o aún de los que resisten? Y esta es una pregunta que se infiere del texto constantemente. A Jesús convoca, llama a seguirle, a negarnos a nosotros mismos, levantar y tomar nuestra cruz e ir tras de una y otra vez, de una u otra manera, emerge esto del texto. O la otra puede ser, cómo ser una voz profética para nuestros contemporáneos hoy en día. Porque esto es lo que sigue haciendo nuestro Creador. Ahora es la iglesia a la que envía y esta tiene que ser como esos siervos del pasado, esa voz profética
a sus contemporáneos, que den ese viraje, que vuelvan a Él, que vivan como Él desea. Y eso comienza conociendo a Jesús, creyendo en Él, recibiendo el Espíritu, siendo bautizados, siendo transformados en una nueva vida en Él. Así que esa es nuestra pregunta, ¿cómo ser una voz profética? Algo que recupera muy bien, por cierto, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11 trata ese tema, ¿va? Cómo ser la voz profética hoy día entre nuestros contemporáneos. Bueno, gracias por su atención, hermanos.